Venimos aquí a compartirles una información que consideramos pues sí es importante, y bueno, pues vamos a dar inicio. En primer lugar, pues permítanos pues presentarnos de dónde venimos. Somos de la comunidad indígena Tlahuica Piacajó de San Juan Atzingo, que se localiza en el centro geográfico del municipio de Ocuila, como se puede ver ahí en la imagen. Ahí la figurita es rojo, es el territorio que comprende el municipio de Ocuila, y donde está el circulito rojo, ahí dice San Juan Atzingo, ahí se ubica nuestra localidad. Se encuentra en el centro geográfico de Ocuila, y a la vez el municipio de Ocuila se localiza en la parte sureste del Estado de México, al sureste de la capital del estado, la ciudad de Toluca. El municipio de Ocuila limita al norte con los municipios de Jalatlaco y de Teaquistenco, al sur con una parte del estado de Morelos, así como con el municipio de Malinalco. Al oeste limita también con Malinalco, con Tenancingo, con Joquicingo y Texcaliacac, y al este u oriente con el estado de Morelos, específicamente con los municipios de Huitzilac, de Cuernavaca, y en la parte sur hacia sur es con Miacatlán. También San Juan Atzingo se encuentra al suroeste de la Ciudad de México y al noroeste de Cuernavaca. Estamos aproximadamente a 60 kilómetros de Toluca y aproximadamente entre 85 a 90 kilómetros de la Ciudad de México. El pueblo de San Juan Atzingo se encuentra a una altitud de 2.550 metros sobre el nivel del mar. El clima que tenemos allá es templado, subhúmedo, con lluvias en verano. La vegetación que allá tenemos es bosque de coníferas de las especies oyamel y pino, u ocote, como también se le conoce, así como también bosque mixto de pino y encino. La economía de la población es básicamente el sector primario, y hay personas que se dedican también al sector terciario, a la venta, a los servicios. La población de San Juan Atzingo es indígena, está reconocida legalmente por la costumbre y por la conciencia de identidad como del pueblo indígena Tlahuica Piacajó, junto con otras 7 localidades que se encuentran todas en la parte norte del municipio de Ocuila. Y bueno, pues es uno de los 5 pueblos indígenas del Estado de México, junto con los pueblos Mazahua, Otomí, Matlatzinca y Náhuatl. La vegetación que les comentaba de pino, oyamel, encino o bosque mixto de pino-encino, todo ese bosque que hay en el territorio de la comunidad de San Juan Atzingo, que pertenece al régimen de propiedad comunal, forma parte de lo que se conoce como Gran Bosque de Agua. El Gran Bosque de Agua es la zona boscosa, valga la redundancia, que está formada pues, por árboles, así como por llanos o pastizales, que se encuentra entre las ciudades de México, de Toluca y Cuernavaca. Esa parte de bosque abarca una superficie aproximada de 250,000 hectáreas y comprende 30 municipios, que son 22 del Estado de México y 8 de Morelos, así como 7 alcaldías de la Ciudad de México. En este gran bosque de agua se encuentran las sierras de Chichinautzin, de Zempoala, Ajusco y Las Cruces, que conforman las partes altas de 4 cuencas hidrográficas, que son la del Valle de México, del Balsas, del Lerma Chapala y del Pánuco. Entre las federales pues está, como se puede observar ahí, si se alcanza a ver, para los que alcanzan a ver, el Parque Nacional del Teposteco, el Parque Nacional Laguna de Zempoala, que junto con otra parte ahí de la zona integra el área de protección de flora y fauna, corredor biológico Chichinautzin. También está el Parque Nacional Cumbres del Ajusco, Parque Nacional Miguel Hidalgo y Costilla, más conocido como La Marquesa, el Parque Nacional Desierto de los Leones, el Parque Nacional Cumbres Sierra Nevada. Y bueno, esta es una imagen de la laguna principal del Parque Nacional Lagunas de Zempoala.
Esta es otra imagen, otra laguna que está ahí cerca de la que ya vimos, que también es del Parque Nacional, de Laguna Zempoala. Esta es una imagen de una parte del Parque Nacional, La Marquesa. Pues ahí se observa bonita esa masa forestal, esos árboles, esa parte de bosque que no está alterada, que está conservada. Esas son otras dos imágenes del Parque Nacional de La Marquesa. Esta es una imagen del Parque Nacional Desierto de los Leones. Y bueno, pues acá miren, en esta parte se alcanza a ver la Ciudad de México. Pues como se observa, pues está muy pues junto o pegado este bosque de agua a la Ciudad de México. Otra vista de ese Parque Nacional Desierto de los Leones. Esta es una vista del Parque Nacional Cumbres del Ajusco. También ahí es el bosque bonito, se ve, sin alterar, sin dañar. Otra vista del Parque Nacional Cumbres del Ajusco. Esta es una vista del Centro Ceremonial Otomí, que se encuentra en el área del Parque Nacional Cumbres Sierra Nevada. Otra vista de ese mismo lugar. Esta es una vista de la presa Iturbide, que también se encuentra en la zona del Parque Nacional Cumbres Sierra Nevada. Y bueno, esa zona boscosa, como decía, que se encuentra entre la Ciudad de México, Toluca y Cuernavaca, conocida como Gran Bosque de Agua, tiene una importancia ambiental muy extensa. Ahí están todos los beneficios que da. Ayuda a regular el clima, es un minero de carbono y purifica el aire en la región, mitiga las contingencias ambientales y amortigua los efectos del cambio climático, previene inundaciones y torbaneras, retiene el suelo, alberga casi el 2% de la biodiversidad mundial, y algo fundamental es que proporciona casi 3/4 partes del agua que se consume en la Ciudad de México y abastece de agua a 2 de los ríos más importantes del país, que son el Lerma y el Balsas. Es una región con muchísima importancia biológica. Se estima que en este bosque habitan más de 3,000 especies de plantas, 195 especies de aves, 350 especies de mamíferos, reptiles, anfibios, como por ejemplo el ajolote arroyero o de Zempoala, ahí se ve la imagen, la víbora de cascabel, el conejo zacatuche o teporingo, es una especie endémica, está en peligro de desaparición, de extinción, el gato montés o lince, el venado cola blanca. Y bueno, en lo que se refiere a la importancia del abastecimiento de agua, proporciona, decíamos, casi 3/4 partes del agua que se consume en la Ciudad de México, el 100% del agua que consume la ciudad de Cuernavaca, su zona metropolitana y parte norte de Morelos, y un gran porcentaje del agua que consume el Valle de Toluca. Provee de agua a cerca de 25 millones de habitantes del centro del país. Y bueno, como su nombre lo indica, el bosque de agua hace honor a su nombre porque gracias al bosque pues atrae las nubes, hay lluvias, retiene el agua de la lluvia gracias a su suelo que funciona como una esponja, y esa agua recarga los mantos acuíferos, de la cual se extrae el agua en pozos, y también el agua que escurre a través de los arroyos o manantiales va a dar a las presas como la del sistema Cutzamala, la presa Valle de Bravo, el Bosque y Villa Victoria, de las cuales se va el agua a la Ciudad de México. Entonces la Ciudad de México obtiene el agua en un 65% del subsuelo del Valle de México, el sistema Cutzamala en un 25%, el sistema Lerma en 8%, y de aprovechamientos superficiales en un 2%. Tanto el agua del subsuelo del Valle de México y el sistema Lerma, que suman el 73% del agua que se consume en la Ciudad de México, procede del Gran Bosque de Agua. Todos sabremos que ahorita hay una crisis hídrica de escasez de agua, están muy bajos los niveles de almacenamiento de las presas, está actualmente en 33.2%, y bueno, eso refleja cómo anda el nivel de agua en los demás fuentes de abastecimiento, lo cual indica que existe una alarmante escasez de agua, y es lo que se conoce como crisis hídrica. Unas imágenes de cómo está ahorita la presa del Valle de Bravo, con muy poca agua. Y bueno, si los bosques son nuestras fábricas de agua y hay crisis hídrica, ¿a qué se debe la escasez de agua? Se debe a que, de acuerdo a un estudio el Instituto de Geografía de la UNAM, cada año se pierden 2.400 hectáreas del bosque de agua, lo que equivale a destruir una superficie de 9 campos de fútbol. Se estima que de seguir en ese ritmo, en los próximos 50 años, desaparecerá ese bosque. Las causas de la desaparición son la tala ilegal y el incontenible avance de la mancha urbana, así como el cambio de uso de suelo.
en cuanto a lo que es la tala ilegal, en los bosques de San Juan Atzingo y el Parque Nacional Laguna de Zempoala, les traemos unas imágenes para que se den idea de cómo está el problema. Miren, que desde carretera se observa cómo está la devastación. Eso es al interior de algunos parajes. El suelo se queda desnudo completamente. Ahí se observa cómo está el bosque y cómo va quedando donde van talando, dónde entran los camiones a sacar los trozos. Desde carretera se ve ahí el daño. Aquí, bueno, esta parte que se ve aquí es del otro lado de este cerro. Desde carretera, miren. Este punto que se ve acá es esto. Desde aquí ya se ve hacia acá. Aquí estamos viendo la carretera. Parte de la devastación. Y bueno, hay una relación muy estrecha entre agua y bosque. Entonces, para afrontar la crisis hídrica se requiere que se cuiden los bosques, porque si no, por más inversión que haga el gobierno para querer dotarnos de agua, si se siguen descuidando los bosques, porque el problema está por allá en el bosque y no lo vemos, y no se le da la atención que merece el bosque, entonces no se va a resolver la crisis hídrica de falta de agua, y su solución va a tardar lo que tarden en recuperarse los bosques, el daño que han hecho. De mi parte es todo, muchas gracias. Se ha deteriorado por la tala clandestina. En los años 60, en los años 70, nuestro bosque era talado moderadamente, con técnica, a través de una fábrica de papel que algunos de ustedes lo han de haber escuchado, que se llamaba Loreto Peña y Pobre. Desgraciadamente, por cambios de régimen de gobierno, la empresa desapareció. Esa empresa se encargaba de hacer aprovechamientos técnicos. Desaparece la fábrica y desaparece el cuidado del bosque. Desgraciadamente o afortunadamente venimos de una comunidad 100% rural, que la gente tiene que trabajar, llevar el sustento a su familia. Cuando desaparece la fábrica de papel, se acaba el aprovechamiento del bosque. Desgraciadamente la gente se queda sin trabajo. En ese entonces, pues la gente tenía que trabajar, a llevar el sustento, nuevamente les digo, pero se talaba o trabajaban pues por beneficio o por necesidad. En los años 90 o 90, sí, 85, 90, surgen las mentadas motosierras. Esas motosierras pues vinieron a acabar con todo. La gente empezó a comprar una motito, un carrito, y de ahí se empezó a disparar la tala clandestina. Juan Atzingo en el periodo vigente. Si nos hace favor, don Jacobo. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes a todos ustedes. Para mí es un honor estar hoy en la Casa Máxima de Estudio en el Estado de México. Con su permiso a ustedes, estar aquí, yo creo que se pasaría uno un poquito más de tiempo y no diría uno todo lo que está pasando allá. Es muy complejo, es muy delicado y muy preocupante a la vez. Ya lo decían anteriormente de que estar aquí con ustedes, créanme que sí es el futuro de México. Yo no compagino con todos allá afuera que la juventud es el futuro de México. Yo, en mi punto de vista muy personal, allá afuera existen jóvenes que no les importa el futuro de México. Ustedes sí, porque están en una casa máxima y ya a su nivel de estudio, creo que, como lo dijo mi compañero, sin duda van a ser presidentes municipales. No sabemos quién, posiblemente puede ser el gobernador a futuro de aquí del Estado de México. No vengo a mal hablar del gobierno, de ningún tipo de gobierno, solo vengo a decirles una partecita de lo que estamos padeciendo. Efectivamente, los bosques de allá hablando nada más de allá de mi comunidad,
Pero si hablamos del Estado de México, si hablamos a nivel nacional y demás, a nivel mundial con toda seguridad, en el tema del medio ambiente estamos empezando a acabarnos. Y eso nadie lo puede dudar. La tala ilegal es un fenómeno sobrenatural que nos está rebasando y que está rebasando al gobierno. Y que con tristeza vemos, a hoy como lo dije, no vengo a mal hablar del gobierno, solo vengo a exponerle, jóvenes, que ustedes sean portavoces de aquí y demás, para decirles, para pedirles que en tiempos ahorita electorales, no me vengo a meter en tiempos electorales, que quede claro, que ahorita a los candidatos les pidamos que por favor, en sus temas, en sus proyectos, en sus puntos de vista, que incluyan el medio ambiente con otros tipos de proyectos que ellos plantean allá. Sin un tipo de proyecto podemos sobrevivir todavía algunos años más, pero sin el tema, si no se enfocan a erradicar la destrucción del medio ambiente, no vamos a vivir más años. Con tristeza veo que alguna candidata o candidato expone y dice que es ambientalista, pero con qué tristeza vemos que no se mete a ver qué es lo que va a hacer con nuestros bosques. Lo único que están en el proyecto diciendo es de que le plantean y le van a dar más agua a las comunidades, a las ciudades. Sí, ¿de dónde le van a dar agua? Si las fábricas se están acabando, o no me digan que no. Las fábricas de agua son los bosques. ¿Y por qué no agarran y dicen que este grave problema ya está a nivel nacional? Lo sabe el presidente de la República. ¿En qué nos ha apoyado? Y no vengo a malhablar, pero no nos ha apoyado en gran cosa. Estamos luchando frente a frente nosotros, la comunidad, con esas bandas de taladores. Nosotros estamos amenazados. No podemos salir tan fácilmente a la ciudad de Toluca a andar por allá. Pero bueno, a lo mejor me estoy pasando. Me parece que aquí venía enumerado los puntos, con mucho respeto, a lo mejor me estoy pasando, pero miren, aquí por lo que me toca veo que dice situación actual de la tala ilegal en San Juan Ancingo. Situación actual que guarda el Estado en la tala clandestina, estamos al 700% de destrucción de los bosques. Hace 3 años, nosotros cumplimos 1 año, entonces estoy hablando de hace 4 años. Hace 4 años la tala estaba al 200%. Ahorita, a pesar de que hemos luchado con todo, está al 700%. Hemos tocado puertas. En el año que llevamos nosotros, sus servidores, hemos hecho 2 manifestaciones que estamos pacíficas, pero que aclarando que estamos en contra de las manifestaciones, porque perjudicamos a segundos y a terceros. Pero no nos queda más. Y ahí de la primera manifestación que se hizo bloqueando la Ciudad de México, entre Toluca y México, no recibimos gran cosa, casi resultados. Bien, la segunda se hizo en Topilejo. Aún así la tala siguió creciendo. Y ahorita les vuelvo a decir, hasta hace en promedio de 20 días, la tala estaba al 700. Hace 20 días, después de otra manifestación, que nos duele mucho bloquear esa situación, los medios, la comunicación, como es una carretera, obtuvimos un destacamento con policía estatal en la parte del poblado de Santa Marta. La tala aminoró un poco, pero no deja de ser objeto donde siguen trabajando. Me permito, y con mucho respeto, maestros o doctores, desconozco mi expresión, mi forma de conducirme, no las conozco, pero yo les pido por respeto que me permitan. A raíz de eso, aminoró un poco la tala, pero los aserraderos clandestinos siguen estando ahí. Estamos hablando de un promedio de 20 aserraderos clandestinos. Imagínense nada más, 20 aserraderos clandestinos. Estamos hablando de entre 200 y 300 árboles que son derribados a diario. Pero no lo estoy diciendo yo nada más porque quiero venir a mal hablar o explayarme o conducirme
para que mi figura se vea en los medios de comunicación o ustedes lo tengan en un video. No, los hechos están allá. ¿Quién no pasa en la carretera Lagunas de Zempoala, Santa Marta, Cuernavaca? Allá están los hechos. Nosotros no venimos a mentir. Entonces, es ahí a donde seguimos luchando, seguimos tocando puertas, le seguimos apostando a las dependencias. Pero yo no sé si las dependencias no tienen orden del gobierno federal y hoy la del estado, la gobernadora, o las dependencias no actúan las que les corresponde, aclarando, a las que les corresponde. ¿Qué es lo que está pasando? Yo decía yo en la vez pasada en una de mis pláticas también así, ¿alguno de ustedes llegó a escuchar que está por escrito en algún libro que podemos vivir y comenzar a entrar a vivir el mundo del apocalipsis? Yo creo que sí, ¿no? Porque en vista de que todo gobierno se enfoca en otros proyectos, pero no se están enfocando en cuidar nuestros bosques. Con tristeza veo y me confundo y digo, aquí el gobierno se enfoca también, con mucho respeto lo digo, en el tema de los estupefacientes. Pues sí, pero en 500 gentes hay pocos los que por gusto lo consumen. Y van a perecer en el tema de salud, van a sufrir, pues sí es cierto. Pero en el tema del bosque y en el tema del agua, ahí vamos a sufrir desde la persona con más edad hasta el niño más pequeño y el que está por nacer. ¿Y quién se está preocupando en eso? Nadie. Y díganme si soy mentiroso. Díganme que lo que estoy diciendo es falso. Si en ese momento ustedes me lo hacen ver, yo seré respetuoso de ello. Bien, ¿cómo se organizan y operan los grupos taladores? Ellos, hablando del tema no de mi comunidad, de otras dos comunidades que se dedican a esto, ¿cómo se organizan? Se organizan en un promedio de 100 taladores ahorita, entre sus esposas, entre sus niños y ellos, un promedio de 100 taladores. Esos taladores, cada uno de ellos, desde el patrón hasta los chalanes, válgame la expresión, así les decimos, hasta los chalanes cargan un radio, un portátil, que traen mejor que todavía creo que la policía estatal. Nosotros tenemos radios, no alcanzan la frecuencia los radios con nuestras torres, como cuando existe un incendio, para estarlo monitoreando. Ellos sí, ellos tienen toda la facilidad de traer un radio con mejor frecuencia, con mejor potencia. Y cuando va a entrar algún tema de seguridad, se están radiando, se están comunicando, y hay 2, 3 bases que los taxistas son los halcones. Entonces, cuando intenta llegar algún gobierno, que eso es esporádicamente, porque nos dicen, efectivamente, no hay tanto personal, no alcanza el tiempo, esto está sucediendo en tantos municipios, y por lo tanto, pues bueno, es imposible estar constantemente en un operativo en este tema. Bien, entonces, esos de volada se organizan y de esa manera operan. Es cierto, también traen armas. Nosotros, ya lo dijimos, somos amenazados. Han golpeado a nuestro personal. El 25 de febrero, mis compañeros fueron golpeados, nuestros vehículos fueron destrozados, aún todavía peor. Allá ahorita el recurso no nos alcanza, a pesar de que las dependencias, gracias a Dios, nos dan programas, la gente trabaja, apoyamos, trabajamos al bosque, aún así el recurso no nos alcanza. Mas sin en cambio ahí seguimos y seguimos. Quiero pedirles también y retroceder un poquito que hace 6 años quemaron 3 camionetas, los taladores, con una retroexcavadora. Y ahí se inició la carpeta de investigación. Y a ustedes, que hay muchos, me parece que son estudiantes en el tema de derecho, que el día de mañana que lleguen a estar en un gobierno, les pido de todo corazón y con respeto que luchemos por ello. La carpeta de investigación ya no procedió. Sabrá Dios por qué. Bien, eso es. De extracción, transformación y distribución y comercio de la madera.
Bueno, pues estos cuates la bajan del bosque, llegan a los aserraderos, la transforman en polín, viga o tabla, cargan los Thornton, ¿no? A las entre 8 de la noche a 11 de la noche, o bien de 2 de la mañana a 6 de la mañana. 2 minutitos le quedan. Sí. Entonces, es como se transportan la madera. Eso es. Del destino de la madera ilegal, pues llega al estado de Morelos, aquí a Toluca, al Distrito Federal, y son los lugares del destino de la madera. Consecuencias hidrológicas en mantos acuíferos y lagunas. Pues eso ni Dios Padre ya hay por qué negarlo. Los mantos están a punto de secarse en la parte. Y digan, visiten lagunas de Zempoala. Es un charquito, ya nada más. Lagunas de Zempoala está a punto de secarse. Esas son las consecuencias de la tala. Represalias y repercusiones hacia los comuneros y defensores del bosque, ya lo dijimos que hemos sido amenazados y golpeados. Importancia de cuidar y proteger el bosque de agua. Pues le pedimos otra vez nuevamente que desde aquí nuestra voz, mi voz, junto con mis compañeros, hagan eco. Estos momentos ahorita de nuestros candidatos, y digo de nuestros, bueno, todos, ¿no? No sabemos quién es el que vaya a representarnos. Es el momento de que se pongan la camiseta y cuidemos las fábricas de agua. Ya es el momento. Y si alguno de ustedes por ahí tiene la oportunidad de mandarle un correo a los candidatos, vamos a mandárselos. ¿Sale? Discúlpenme que a lo mejor mi expresión no fue la adecuada, me conducí como Dios me da a entender. ¿Sale? Gracias. Podemos encontrar ahí, en el artículo 229, que es creado ex profeso para la tala clandestina y las varias modalidades que existen ahí. Entonces, para que puedan analizar esta situación, después de haber escuchado las palabras de nuestros invitados, de nuestra invitada, y que puedan ustedes ver qué es lo que se puede hacer en ese sentido. Recordemos que el derecho penal como protector de bienes jurídicos tutela los más delicados, y el ambiente es uno de los bienes jurídicos tutelados también, no solo por el derecho en general, sino por el derecho penal. Bien, continuamos. Vamos a darle el uso de la voz a nuestra invitada, al ingeniero Lucero González García. También es ingeniera forestal y tiene estudios de posgrado en la Universidad Autónoma de Chapingo y es asesora forestal comunitaria de la región de San Juan Atzingo. Vamos a recibirla con un aplauso, por favor. Buenas tardes, ya son tardes a todos, ¿verdad? No sé si se escucha así bien o ocupamos el micrófono. Con micrófono. Micrófono, muy bien. Bueno, pues para empezar, quiero agradecerles el espacio y también pues decir que me la pusieron un poquito difícil porque pues cuando uno está enfrente de uno de sus maestros, a veces como que tiembla. Muchas gracias, maestro, por estar aquí conmigo y con nosotros, con este pueblo. Muchas gracias, maestros. Bueno, pues ya estamos hablando de todo el desastre, de todas las cosas que tenemos. Y a mí me han dicho que, pues Lucero, tú eres un poco más optimista. Yo todavía creo, todavía tengo fe, porque tengo fe en ustedes, en mi propio trabajo. Y también tengo fe en que la mayor parte de la gente es gente buena, nomás que no hacemos nada. Y eso, pues, complica el asunto, ¿no? Bueno, vamos a trabajar sobre un tema que se llama la silvicultura. ¿Qué es esto de la silvicultura? Pues es el cultivo del bosque, pero es un cultivo del bosque hecho por pueblos indígenas y por comunidades, como una respuesta de resiliencia a este gran problema. Y le pusimos la faena del pueblo ante la adversidad, porque pues, díganme si no es adverso lo que estamos viviendo. Me voy a ir un poco rápido porque mis compañeros ya me antecedieron muy bien. Bueno, pues, ¿qué es esto de tala ilegal? ¿No? Porque aquí el apellido es lo que nos carga y que tenemos, y sobre todo, bueno, creo que estoy junto a abogados y me van a corregir en el momento que ustedes gusten. Pues dice la Semarnat que es el corte y extracción de recursos forestales sin la autorización de la Semarnat, lo que constituye un delito federal y puede, o sea que si no puede, pues tampoco, ¿eh?, ser denunciado ante las autoridades.
Ese es el concepto de tala ilegal. Y para nosotros es el problema que se ve. Pero ¿cuál es la problemática que vivimos derivado de este problema? La primera, pues obviamente en este foro, pues es respecto al agua, y tenemos problemas de desertificación y escasez de agua. En un segundo término, pues pérdida de la biodiversidad. Obviamente, la tala ilegal pues, se lleva el hábitat de las especies, ¿no? Y obviamente la protección de otras especies de flora. En la cuestión climática, ahí es donde está torciendo la puerca el rabo y todos lo estamos sintiendo el día de hoy, ¿no? Aumento en la temperatura del ambiente, menos sumideros de gases de efecto invernadero. O sea, tenemos una calidad del aire terrorífica, sobre todo en las ciudades. Mayor susceptibilidad ante fenómenos meteorológicos, vientos, huracanes, tolvaneras, lo que ustedes gusten, inundaciones. Y la parte social, que es tan importante, la migración por pobreza de los pueblos rurales y las comunidades indígenas. No, es que ya son muchos en la Ciudad de México. Pues sí, carnal, pero allá ya no tengo fuente de empleo, porque por violencia he tenido que migrar, ¿no? Pérdida del patrimonio biocultural, el patrimonio de todos y de los pueblos, y obviamente el económico y natural, ¿no? Porque esto es un robo, es un delito. Aumento de la desigualdad para el derecho humano a un ambiente sano. Pues sí, porque van a decir por ahí, a lo mejor unos que viven en las lomas, no, yo aquí estoy bien a todo dar, ¿no? Pero aquí abajo la people, pues estamos bien amolados, ¿no? Presencia violenta del crimen organizado. Abrimos el espacio para que pasen. Ahí está. Y pérdida de la seguridad social y fuentes de empleo tradicional. O sea, esto es lo que vivimos y nos duele. Si hay más cosas, pónganle, por favor. Bueno, pues, ¿qué hicimos en San Juan Atzingo? Porque decíamos, a ver, se agarraba el problema en bola y justo lo que dijo Jovito, ¿no? O sea, todos son taladores. Pues sí, maestro, todos somos taladores, pero no todos somos iguales, ¿no? Y empezamos pensando que las comunidades indígenas forestales han hecho uso del bosque por milenios y nunca lo fregamos, pero algo cambió, ¿no? Y empezamos a clasificar la tala. Y esto fue un trabajo de los bienes comunales de San Juan Atzingo desde hace como 2018, 2017. El primer grupo es este uso de tala, porque pues obviamente no le pedimos permiso a la semana, para nuestros utensilios, para nuestra leña, para nuestra vida diaria, para la vida de las comunidades. El segundo grupo, ahí ya se va poniendo más coloradita la cosa, ¿no? Es el abasto ilegal de las carpinterías locales. Y ay, aquí va un gol. Por ahí de los años 2000, un efecto de la política pública estatal fomentó la creación de carpinterías. Pero se les olvidó darles una fuente de abasto legal de la madera a esas carpinterías. Entonces crece la demanda de madera sin una fuente de abasto legal y obviamente sustentable. Y bueno, y llega el tercer grupo, que es la tala ilegal industrial, que está relacionada con el crimen organizado. Esta tala desmedida, que vieron las fotos, que ya no deja títere con cabeza, que está trabajando sobre cosas totalmente perversas. Y bueno, pues ahí abajo les puse algo referente a un lavadito, ¿no? Porque algún sistema habrá que ver. Está muy organizada, tienen radios, tienen halcones, tienen todos. O sea, tú dices, wow, ya les pusimos Talachas Incorporation, ¿no? Porque ya es todo un sistema de mercado y de negocio y de empresa. Nefasta, pero empresa. Y bueno, también analizamos el paradigma inicial. O sea, ¿cómo está? Justo lo que nos dijo don Jovito, ¿no? ¿Dónde está la bronca, chavos? ¿Dónde está? ¿Cómo va el proceso? Y es aquí donde, de verdad, la materia de trabajo que tienen ustedes es tan importante. Empezamos en el bosque con una tala ilegal
con o sin programa de manejo. Conste, porque hay a veces programas de manejo y hay tal ilegal encima del mismo bosque, ¿no? De ahí, esa madera se va a una escuadrilla ilegal, que es eso, hacer las tablitas, tablones, todo lo que ustedes conocen, en un aserradero ilegal. Y luego, ¡pum!, la transportan, porque ahorita ya hasta le ponen lonita, la protegen para que no lo vean, ¿no? Y luego, ¡zas!, llega a un aserradero, a una maderería y a una carpintería en alguna ciudad cercana. Y ¡pam!, ahí mágicamente le aparecen papeles a la madera. Y tú dices, madre santa, ¿no? O sea, ¿de dónde? Y ¡pam!, al final tengo un mercadeo legalizado. Qué chido, ¿no? Esto es la ruta industrial. La ruta de las carpinterías es muy parecida. Igual, se nos va en transporte en carretera, ya hecho tablitas. De ahí se va a una carpintería. En esa carpintería hay un hueco en la ley. La ley tiene un hueco para todos los productos transformados en muebles. No hay una regulación ahí. Y luego, bueno, pues ya se va en transporte y se va a un mercado que todos conocemos, que estaba muy cerca de Lerma, donde el que vende barato, vende más. No, pero pues que no sacas ni lo del día. Me vale, yo ya lo de barato, ¿no? Y ahí está el problema. Los gobiernos tradicionalmente, lo hemos visto, y atacamos aquí, les damos con todo. Pero si no hay quien compre, no hay quien venda. El problema está al revés. Bueno, entonces dicen, y bueno, ¿y todo México está igual? Pues no. No todo México está igual. En México, como antecedente, el 80% de los bosques está en manos de la propiedad colectiva o social, que es ejidos y comunidades, que son alrededor de 44 millones de hectáreas, ¿no? De esos 44 millones de hectáreas, solo 5.7 millones están dentro de un programa de manejo sustentable. Quiere decir que un poquito más del 10%. ¿Quién abastece toda la demás madera que se ocupa en este país? Atala, efectivamente. Pero estos 5.7 millones de hectáreas que están en ejidos y comunidades están bien manejados. ¿Y qué creen? Prácticamente ahí no hay tala ilegal. Estos son los bosques de la Sierra Juárez en Oaxaca de hace un mes. Este pequeño lunarcito es un área de aprovechamiento. Y van rotando las áreas y van aprovechando sustentablemente y van produciendo beneficios sociales, económicos y ambientales. Y bueno, pues este es el sistema de control que llevan. Uno llega a esas comunidades, chavos, y te sientes en Europa. Dices, ay, chingas, ¿no? Bien padre aquí. Todo mundo ordenado, todo mundo respetuoso, todo mundo tiene buena calidad de vida. Y eso también es México. ¿Qué hacen bien por allá? Bueno, pues trabajan en esta silvicultura indígena y comunitaria que parte de bases de solidaridad bien importantes, del trabajo comunitario, de la necesidad y el bien común, de la identidad biocultural, ancestral, de la organización, de la participación, de la educación y del respeto al derecho de todos sus miembros, la autogestión y la aplicación de sanciones. En un país y en un lugar donde las sanciones no se apliquen, pues todos somos buenos cuates de todas las cosas malas, ¿no? Y bueno, y hay autoridades competentes. Esto nos da como resultado la garantía de aprovechar sustentablemente, conservar, preservar los bosques y brindar beneficios a los dueños y poseedores y a la humanidad en general. Sí se puede, ¿no? Y decían por ahí, ellos que son a lo mejor más chaparritos y que lo logran. ¿Por qué nosotros no? Y esto me encantó porque está en el patio central del pueblo y son los valores de la comunidad. Entonces,
La comunidad de Calpulalpan los tiene así y toda la gente se identifica con esos valores. Bueno, pues ¿para dónde vamos? Y todo el mundo maneja, es que no hay voluntad, o no, la voluntad política, ¿no? O la voluntad, ¿no?, de los gente. Esta fotografía es un ejemplito así chiquito de la voluntad de este pueblo maravilloso que es San Juanatzingo, del cual yo me siento muy orgullosa de pertenecer. Esta comunidad reafirma su valor social con el trabajo comunitario. O sea, a veces somos bien poquitos y no podemos contra todos los malos, pero si ustedes se nos unen, vamos a poder. Y vamos con la voluntad. Y en esto, este es el plan de silvicultura indígena comunitaria. ¿Qué podemos o qué hacemos bien por acá? ¿Qué podemos mejorar? No es una receta, todo el mundo le puede poner y le puede quitar. Pero ¿qué podemos hacer bien? Uno, reforzar nuestra identidad biocultural. Es tan importante partir de nuestra raíz, jóvenes. Ustedes tienen una raíz de guerreros, de gente inteligente, de gente sabia, de gente pudiente, de gente con ahínco, de gente solidaria, de gente organizada. Ustedes, yo, lo tenemos adentro. Saquémoslo. Ahí está. Fomentamos el asambleísmo y la organización interna. Se tiene que fomentar la participación y la toma colectiva de decisiones. Se tiene que fomentar. Vamos a incluir también los morritos, ustedes, las mujeres, todos nos tenemos que incluir en este proceso. Y me quedan 2 minutos, muy rápido. El trabajo comunitario, el conocimiento de tu territorio y de lo que tienen ahí adentro, el manejo silvícola-ecológico, las plantaciones forestales, las alternativas productivas, la organización externa, porque sí vamos a seguir quejándonos y denunciando, el uso de nuevas tecnologías y la capacitación. Y aquí voy a poner el dedo en la llaga. Vamos a intentar instalar un sistema interno de traza de los productos forestales. ¿Qué es eso? Le vamos a dar seguimiento. Si una bendita Coca-Cola le ponen un código de barras, ¿ustedes creen que una pieza de madera no lo vale? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Saldrá acaso tan caro? Y bueno, la tarea para todo México y para afuera. Y aquí es donde yo pido, por favor, su apoyo. Primero, necesitamos aplicación de servicios de inteligencia financiera, patrimonial, tributaria, fiscal y forestal a las madererías y a los aserraderos. Cuando los aserraderos de Ciudad de México fueron clausurados, la tala en San Juanatzingo bajó. ¿Habrá una relación? Pedimos, por favor, reforma y armonización de los códigos penales federales y estatales. Porque uno está por acá y otro por acá, y luego si llevan al detenido a un lado, pues le aplican 3 pesos de sanción y en el otro 1 peso. Entonces, necesitamos armonizar para sancionar efectivamente el delito ambiental. Otro, ¿por qué no hacen buen manejo los demás ejidos y comunidades? Porque todos tenemos una broncota de certidumbre en la tenencia de la tierra. O sea, este país, todo es de todos, pero nadie responde. Entonces, la certidumbre en la tenencia de la tierra es un talón de Aquiles para el buen manejo forestal. Otra, nos urge la reforma y la publicación urgente del reglamento de la ley forestal. O sea, tenemos una ley muy actualizada y un reglamento de hace 15 años. O sea, no manchen, no cuaja. Otra, por favor, chavos, necesitamos capacitar a instituciones vinculantes en investigación de delitos ambientales, jueces fiscales, aduaneros, ministerios públicos, etc. O sea, nuestros ministerios públicos no entienden qué es un delito ambiental a veces. Y entonces, pues me lo sueltan o les piden una mochada y él paga pues, el bosque y la gente, ¿no? Voy. Reformar las atribuciones de los ayuntamientos. Los ayuntamientos tienen la atribución de expedir licencias de funcionamiento que son utilizadas por la Semarnat para la emisión de los códigos para el funcionamiento de los aserraderos. La Semarnat dice, ya le dio el ayuntamiento el permiso, pues yo también se lo doy. Y en el ayuntamiento, pues ustedes me van a decir, tenemos muchos problemas de
corrupción y de educación y todo. Reformar y actualizar y modernizar la documentación forestal. O sea, no inventen, seguimos trabajando con formatitos del año del caldo y luego aparte son bien falsificables, ¿no? Se pueden trabajar. ¿Y qué tal si usamos un código de barras y hacemos otras cosas? Se podría, ¿no? Otra, civilizar y desburocratizar el proceso administrativo de respuesta de los trámites forestales. O sea, entras a la Semarnat en el Estado de México tiene 2 años que no da una autorización para plantaciones forestales. ¿Se imaginan la gente que hace su trámite qué esperanzas tiene? O sea, eso es una violación al derecho. Señores, necesitamos instalar puntos de inspección carreteros. Nos urgen. ¿Por qué? Porque pues, todo el mundo pasa la madera ilegal en las carreteras. Y finalmente, la educación masiva. En el último paro, uno de los señores dijo, ay, pues a mí no me importa su problema, yo pago mi agua. Oye, canijo, pero ¿sabes de dónde viene el agua? No, a mí me vale, pero yo no la pago. Ese no es mi problema. Es falta de educación, falta de información. Y esto es tarea. Finalmente, ya como para que me vaya, pues la silvicultura indígena y comunitaria es el cultivo del bosque hecho por pueblos indígenas, ejidos y comunidades. La tala ilegal, industrial, es un delito ambiental, criminal y organizado que forma parte de la cadena productiva, donde el último eslabón, o sea, el de comercialización final, debe regularse primero y de ahí atrás, ¿no? Medios fiscales en este momento. 3, México tiene un buen manejo forestal comunitario. Tenemos muy buenos ejemplos. El problema es que pues esas comunidades pues han logrado hacerlo organizadas con sus valores y han logrado un sistema social y ecológico interactuado y dinámico. O sea, no les tienes que estar diciendo qué hacer. Esas comunidades dan buenos resultados en manejo forestal por de facto. O sea, nadie los anda controlando. Ellos lo hacen porque es un beneficio social colectivo. Propuestas desde dentro. Las comunidades deben recuperar su valor. Deben volver al bosque, deben de volver a su trabajo de faena, deben de regresar y tienen que mantener los sistemas ecosistémicos. Y la sociedad civil tenemos que apoyar eso y tenemos que coadyuvar y participar. Y bueno, propuestas para el mejor gobierno. El gobierno en todos sus niveles debe garantizar el derecho humano a un ambiente sano. Debe reformar y actualizar sus procedimientos para sancionar efectivamente el delito ambiental y fomentar el desarrollo forestal sustentable. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniera Lucero, por su apasionada disertación. Se lo agradecemos muchísimo. Igual, para mantener en el contexto a quienes están aquí con nosotros, hacerles el comentario, los delitos contra el ambiente, específicamente la tala clandestina, puede ser de competencia federal o del orden común, dependiendo de la ubicación, es decir, de los metros cúbicos del producto forestal maderable. Entonces, para que podamos entender un poquito mejor lo que el ingeniero nos hacía favor de explicar. Bien, vamos a dar, por último, el uso de la palabra a otro de nuestros invitados, al doctor Oliver Gabriel Hernández Lara, quien es doctor en Sociología por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es investigador adscrito a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra Casa de Estudios y líder del cuerpo académico Actores Sociales, Participación y Desarrollo Alternativo, con líneas de investigación como luchas socioambientales y alternativas al desarrollo y sociedad civil y movimientos antisistémicos. Doctor, si es tan amable. Muchas gracias. Charlie, okay. Se apaga. Así hay que pasarlo a ver. Pero ahí, es que con la uña no la... Gracias. Bueno, muchas gracias y bueno, primero que nada agradecer la invitación y también pues el espacio que abre la Facultad de Derecho para que estemos
discutiendo estos temas tan relevantes e importantes, pues en el contexto actual en el que estamos y bueno, pues, por supuesto también la cuestión territorial. Son temas muy urgentes que pues es muy importante que estos espacios universitarios se abran para poderlos plasmar. Primero que nada, pues quisiera como comentar, ¿no? Mi ponencia va muy en relación con lo que han compartido los compañeros. Sin embargo, hay como una dimensión de escala, primero, que pues iría más hacia una escala más macro, más general, primero, para intentar como descender al contexto específico de San Juan Atzingo y del bosque de agua en general. Y por otro lado, también pues introducir, ¿no?, otro tipo de variables, otros elementos también que complejizan este panorama y esta mirada, porque bueno, implica pues en la presencia de distintos actores e inercias que en este caso pues justo no abonan a la, digamos, al medio ambiente, ¿no?, a la conservación ambiental de esta región. En primer punto, y es bueno, es una escala en este caso planetaria, pero para nosotros es muy importante esta escala porque primero que nada tenemos que decir que nos encontramos en uno de los 6 sitios más habitados y poblados de todo el planeta, ¿no? O sea, sí, este es un punto principal, ¿no? O sea, como punto de partida, visto ya en esos términos, estamos en un contexto en el cual demanda de servicios, ¿no?, en este caso agua, sobre todo hemos estado comentando, pero también la capacidad de consumo, la interconexión de las carreteras, las ciudades y la dinámica que esto implica, pues nos lleva a pensar como un contexto, digamos, como geográfico con un comportamiento muy particular que ya implica una dinámica metropolitana o incluso algunos autores hablan de la megalópolis de la Ciudad de México, y eso en términos también de visión, digamos, de poderes o en términos también de competencias de un estado o del otro, o hay una comisión, de hecho, metropolitana en términos ambientales, pues también implica que hay distintos actores que de alguna manera están en esta relación. Sin embargo, cuando hablamos de ciudades también estamos hablando de esa relación entre la ciudad y lo rural, o la ciudad y los bosques de intercambio metabólico. Son conceptos que de alguna manera en ciencias sociales y ciencias ambientales están presentes desde hace ya algún tiempo y nos llevan a pensar la relación, en este caso, pues justo de subordinación o de consumo que muchas ciudades tienen. Y ustedes me dirán si la Ciudad de México, Toluca, Puebla, ¿no?, con sus zonas industriales además y su urbanización, la dinámica, la demanda de servicios de agua que esta implica, pues cómo se convierten, ¿no?, en entes que de alguna manera consumen gran parte de los servicios ambientales que se producen justo en bosques, como el caso de San Juan Atzingo, bosque de agua, parte del bosque de agua, o de varios de los compañeros de núcleos agrarios que están por acá también y que están en esa misma región. Ya a esta escala estamos en otro contexto distinto porque también en el caso de México pensamos la faja volcánica transmexicana, que de alguna manera también coincide con esa diferencia, esa frontera entre Mesoamérica y Aridoamérica, todos los cuerpos de agua más importantes y casi el 70% del agua del país está presente pues justo todavía en la parte baja, en Mesoamérica y la parte de la península sobre todo. Sin embargo, esa faja volcánica transmexicana, que de alguna manera tiene un papel regulador del clima y del agua, provee el agua para todas estas ciudades que están en el centro, está siendo sistemáticamente vulnerada. Y es un tema importante aquí de considerar que hay un conjunto de procesos capitalistas, en este caso incluso podemos decir, en este caso en efecto, legales, y no solo legales, sino impulsados por el mismo Estado y la dinámica económica que éste ha decidido impulsar, fomentar no tanto el consumo local, sino fomentar el consumo global, que estemos alimentándonos de productos que han sido producidos en el otro lado del planeta, lo que implica mayor gasto energético, lo que demanda más autopistas, lo que implica tala de esos bosques en donde pasa la autopista, y además son autopistas que pues, por un tema de fomentar la rapidez de los movimientos, pues no respetan el trazo de la montaña y más bien pues van así pues, adelante, ¿no? Por donde los bosques tengan que, bueno, si es que los bosques están presentes, justo talando estos mismos, ¿no? Entonces nos encontramos también en un contexto en el cual
se ha sistemáticamente priorizado cierto tipo de actividades económicas, que pero en ese sentido pues también para el tema de fomentar el empleo, de la demanda de la vivienda o de otras cuestiones, es importante por supuesto, pero una cosa es la urbanización y otra cosa es la forma neoliberal de urbanizar. Y una cosa es pensar que la vivienda es un derecho y otra cosa es hacer de la vivienda un negocio para grandes inmobiliarias. Entonces esto es un tema que de alguna manera ha ido aumentando el estrés de alguna manera, pues, tanto hídrico, ¿no? Por supuesto, como esta situación que tiene, pues, que todas estas ciudades y todas estas autopistas que interconectan la relación entre todas estas ciudades, pensemos la cantidad de trailers, pues actualmente, bueno, ahora pipas, ¿no? Pero también pipas de gasolina que todos los días, sobre todo en las noches, ¿no? Están transitando para hacer llegar a centros comerciales, ¿no? A estaciones de gasolina, a pues, centros urbanos, pues lo que se necesita para proveer o para tener ese imaginario de vida y de progreso que se tienen en esos contextos específicos. Por eso es tan importante la cuestión del ambiental, la demanda de servicios ambientales. Justo en los mapas que trajeron los compañeros del principio, sobre todo, se encontraba, justo se ubicaba como el bosque de agua está entre la ciudad de Toluca y la Ciudad de México, y sin ese, imagínense cómo estaríamos en términos de agua y de aire. La calidad del aire que tenemos, en gran parte se debe a esa presencia, digamos, de ese ente regulador. Están los 3 volcanes, en este caso, el Iztaccíhuatl, el Xinanteca, el Popocatépetl, que también tienen un papel fundamental en ese sentido, y cuya conservación, de alguna manera también, más bien a veces sorprende que estén tan conservados, y justo en gran parte tiene que ver con el papel histórico que núcleos agrarios han tenido en esos lugares en específico. En ese sentido, me parece que en algún momento se recategorizó el Nevado de Toluca, justo responsabilizando al núcleo agrario porque su cuidado no había sido el suficiente, y me parece que al revés, ¿no? El argumento tendría que ser, bueno, ¿cómo lograron, ¿no? ¿Cómo se logró que ese espacio en específico, estando presente, digamos, intereses, ¿no? Económicos y dinámicas urbanas tan demandantes, se haya conservado de la manera en la que se conservó? La megalópolis de la Ciudad de México es un concepto que surge a finales de los 90 y en los 2000, y que de alguna manera tiene que ver con cómo esta región empieza a tener un comportamiento económico y demográfico que empieza a demandar un conjunto de tanto de servicios ambientales como de interacciones con el exterior, contextos locales que tienen de repente más relación, ¿no? Con otro ámbito más bien de manera internacional que con los ámbitos más específicos y locales. Pero esa dinámica, ¿no? En términos geográficos, económicos, por última instancia implica también una huella ecológica considerable. Los kilómetros y kilómetros de autopistas privadas que se construyeron de 2008 para acá, Arco Norte, Circuito Exterior Mexiquense, Autopista Toluca-Naucalpan, y le podemos seguir, hay un montón de kilómetros y kilómetros de autopistas. ¿De dónde creen que salió el material de eso? Del aeropuerto del cancelado de la Ciudad de México. ¿De dónde salió el material para construir? Pues de todos los cerros que destrozaron del Estado de México, que eran fuentes de agua para nuestra región. Entonces sí, o sea, en el caso particular, San Juan Atzingo y el bosque de agua, pero también el conjunto de cerros que de alguna manera nos llevan a un panorama como este, ¿no? Hay sobreexplotación de agua subterránea ya prácticamente en todo el país, y esto es algo que de alguna manera, bueno, pues uno necesita el agua para la vida en general y no solamente como especie humana, ¿no? Ahí hay también toda una dinámica pues, antropocéntrica justo del derecho que hay que también en este caso aceptar. Creo que solamente la legislación ecuatoriana es la que le da derechos o dota de derechos a la naturaleza, a la tierra y a los cuerpos de agua, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de derecho humano al agua, y que a veces lo medimos, y a partir de ahí se han presentado distintas iniciativas, que además, pues bueno, necesitaríamos una nueva ley de aguas en ese sentido, pero le damos ese toque más antropocéntrico, por supuesto, que es un derecho que todos tendríamos que tener, por supuesto, sí también,
en nuestras viviendas. Sin embargo, hay que pensar los ecosistemas que se están vulnerando cuando entubamos el agua y la llevamos, y qué bueno que llegue a colonias populares, pero por ejemplo, que ya no esté más en este tipo de bosques, o cómo es que esa demanda se satisface. Entonces también es un punto en cómo las soluciones a nuestros problemas, además de la dimensión como legislativa, implica una dimensión tecnológica que no necesariamente empodere a ciertos sectores, por ejemplo, pues la mafia de las pipas, ¿no? Por ejemplo, o la tala inmoderada. Hay que pensar mucho también en términos de las masculinidades que se están fomentando cuando estos sectores son los sectores más onerosos. Es decir, si vamos a dejar la solución de nuestro problema sobre el tema del agua en las pipas, ¿qué tipo de orden social estamos estableciendo? Y lo mismo, ¿quién provee y de qué manera es que estos núcleos agrarios, por eso en efecto justo el manejo comunitario es el más importante, relevante y el que habría que apoyar? Por supuesto, no privatizar y terciarizar. Y hay otros entes que también son objeto de distinto interés. La relación que se tiene a nivel comunitario, local y como habitantes es una relación territorializada que implica, ¿no?, una relación, en este caso, como cercana, que no necesariamente está buscando el bien individual, particular o económico solamente. Y bueno, este es otro mapa también por acá que estoy proveyendo. Estoy pensando sobre todo en la demanda del agua y la escasez o la situación de agua, que ya en otro contexto geográfico se refleja con esta situación que estamos comentando. Entonces, al final, gran parte de esas obras de infraestructura, que por un lado vulneran o se tuvo que talar, ¿no?, por ejemplo, distintos bosques para que pasase esa infraestructura. Pero por otro lado, ese material de esa autopista, pues fue o viene de algún cerro que fue desgajado en algún momento, y aunque ya ni se use la infraestructura o esté detenida, como el caso del tren, ¿no?, que ahí está y bueno, esperando en algún momento tal vez ser inaugurado, pues implica, ¿no?, también una lógica que antepone un interés económico, en algunos casos hasta especulativo, ¿no?, refiriéndome tanto a la infraestructura como, por ejemplo, el mercado inmobiliario, ¿no? No vamos a pensar que este tipo de empresas que venden este tipo de viviendas están buscando hacer valer el derecho a la vivienda digna, sino más bien están buscando hacer negocio con la vivienda, ¿no? Es otra lógica muy, muy distinta en ese sentido, y por eso lo público, el derecho, este tipo de legislaciones son tan importantes. Cerramos con este caso con algunas cuestiones particulares justo sobre cómo el manejo forestal justo está en ciertos territorios con características particulares o a nivel específico, es decir, son áreas naturales protegidas, y estas tienen como distintas características, ¿no? Ya se nos comentó, ¿no?, el bosque de agua tiene áreas federales, estatales y municipales, y esa forma de conservación y de protección también es impulsada por distintos actores, de repente de acuerdo a las agendas de gobierno que traiga uno en específico particular. Pero más allá de este orden como jurídico en general y de la cuestión ya más de administración pública, mucho tiene que ver, y ahí es donde está la relevancia de núcleos agrarios y de la gente que está en esos contextos específicos y que sabe de ese manejo comunitario y popular. Y bueno, pues de mi parte sería lo que quería compartir. Muchas gracias. Vamos allá, por favor. Nos das tu nombre, por favor, y tu pregunta ya se queda más dirigida, por favor. ¿Quién? Perdón. Hola, ¿qué tal? Yo soy Víctor Castillo y la pregunta va a quien guste responderla. Además de la tala, ¿existen otros fenómenos como los incendios forestales y la industria inmobiliaria que amenazan el bosque de agua? ¿Ven relación entre estas actividades? Es decir, ¿la devastación del bosque puede dar pie a desarrollos inmobiliarios como ecocidas como Bosque Diamante en Gilotzingo o Reserva Santa Fe en La Marquesa? Sí, en definitiva. Bueno, gracias. Sí, la relación es intrínseca. De hecho, una de las fotografías ahí nos da la muestra clara. Por ejemplo, en 500 hectáreas de bosque talado, justo en el bosque de San Juan Atzingo, hubo una producción, así, o un desperdicio de 13.500 metros
más o menos eso divídalo entre 30, eso es el número de trailers que se llenaría de madera desperdiciada. Esa madera queda en el suelo forestal y para evitar el delito o para borrar el delito, los mismos taladores le prenden fuego. Y entonces es intrínseco ahí el problema entre incendios forestales y tala ilegal. Una vez, sobre todo, la tala que se hace a orillas de ciudades o nuestra tala de orilla, regularmente cae en cambio de uso de suelo. Ahorita lo que hemos tenido problemas graves es con el cambio de uso de suelo para aguacateras, para monocultivos, de verdad devastadores, y en el caso de los límites con la ciudad, por ejemplo, de Cuernavaca, para asuntos inmobiliarios. Y creo que ese es totalmente relacionado. Debe de haber ahí algún elemento protector que hace que una vez que sucede la tala, sucede el cambio de uso de suelo y ya es irreversible. Muchas gracias. Tenemos ahí justamente atrás y después acá.